Le voy a invitar a que vayamos a nuestra lectura bíblica para hoy, en el tercer libro de la Biblia, que se llama Levítico. Levítico capítulo 1, versículo 1. Vamos a dar lectura al primer capítulo. Dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuese del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar, delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, y lo echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de la ceniza. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Los 5 primeros libros de la Biblia pertenecen al Pentateuco. Ya esta palabra Pentateuco, que se refiere a un conjunto de 5 libros, un estuche de 5 libros, un conjunto. Eso significa Pentateuco directamente. Moisés es el autor de estos libros y fueron escritos probablemente en tiempo del Éxodo, en tiempos donde el Señor llevaba ya un tiempo ellos en el desierto. Moisés ya llevaba varios años. El Señor probablemente quizá en respuesta a la inquietud de la gente de Israel, que empezaron a preguntar cuáles son los orígenes de este pueblo. ¿Ya? Las nuevas generaciones de Israel que vagaban en el desierto con Moisés empezaron a preguntar cuáles son los orígenes. Entonces Dios le revela a Moisés toda la historia desde la creación, pasando por Adán y Eva, sus descendientes hasta llegar a Abraham y cómo parte el pueblo de Israel. Luego, ¿cierto? Tenemos que por medio de este mismo Moisés son sacados de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y son llevados camino a la tierra prometida, camino a la promesa de Dios. Pero como lo hemos estudiado en otros estudios, Israel no iba a entrar a la tierra prometida como quisiera. ¿Ya? Dios antes de eso, en el camino al desierto le iba a enseñar cosas muy importantes. Primero, le iba a entregar su ley. ¿Ya? Pero como Dios entendía, Dios sabe completamente que no estaba en nuestras capacidades de poder obedecerla. Dios ofrece una provisión, una ayuda, podríamos decir, una solución al problema del hombre cuando se enfrenta a la ley.
Cuando nos enfrentamos ante la ley de Dios nos sentimos tremendamente incapaces, impotentes, porque no podemos cumplirla. Y esto podría generar, obviamente, desazón, desconcierto, preocupación, angustia, pero Dios juntamente con la ley establece también el sacerdocio. Y con el sacerdocio también establece el tabernáculo. Todas estas cosas son tremendamente simbólicas. Una vez que tenemos en Éxodo la historia de cómo Dios le entrega la ley y luego le instruye a cómo construir el tabernáculo, que era una tienda, una tienda hecha de pieles, de cueros, de tejido, muy preciosa, una obra preciosa, muy cara, de un arte muy delicado. Y ahí termina esto, ¿cierto? Tenemos la ley, tenemos el tabernáculo ya dado, ¿y qué sucede? Levítico parte hablando de que Dios llama a Moisés, pero fíjese que ya por primera vez ya no lo llama desde el monte Sinaí, sino que ahora lo llama desde el tabernáculo. Y el tabernáculo pasa a ser el lugar por el cual Dios empieza a comunicarse, a hablar, a acompañar y a bendecir a Israel, y al mismo tiempo Israel, para acercarse a Dios, para adorar a Dios, debía acercarse ya no a un monte cualquiera, ya no a un altar cualquiera, al tabernáculo. Ese sería el lugar donde habitaría la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Ya? Y entonces todo Levítico es una pauta, una instrucción de cómo Dios quiere ser adorado. ¿Ya? El libro se inicia con la palabra hebrea Vayikra, que significa Él llamó. ¿Ya? Como decíamos, Dios se había trasladado en su presencia al tabernáculo y desde allí hablaba, ya no desde el monte Sinaí. Y desde esa tienda, que era el tabernáculo, los llamaba hacia sí, los llamaba a que se reunieran ante Él. Entonces la congregación ahora debía congregarse no en torno solamente a Moisés, ni en torno a algún lugar específico, sino que ahora tenía que ser en torno al tabernáculo. Ese era el lugar de reunión. Por eso también el tabernáculo se llamó el tabernáculo de reunión. ¿Ya? Dios les explica en este libro cómo debían venir y cómo debían vivir delante de Él. De hecho, la palabra que se ocupa para esta asamblea es la que después terminaría siendo la palabra iglesia, asamblea, los llamados afuera. Jehová es el que llama y llama desde el tabernáculo. Bueno, de la misma manera nosotros también hemos sido llamados, ¿cierto? Como la iglesia del Señor. Levítico es un libro eminentemente de adoración. El libro indica cómo Dios le enseña a Israel cómo debe ser adorado. En Romanos 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Ya? Porque estas cosas que escribieron antes son para nuestra enseñanza. Levítico también es para nuestra enseñanza, aunque cueste un poquito más tal vez hacer la relación, también nos enseña Levítico. Y mucho, por cierto. También le voy a leer, esto se lo leo yo, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículos 10 y 12, dice lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, fíjese bien,
de antemano el Señor anunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Por causa de los sufrimientos de Cristo vendría gloria, y esta gloria también era anunciada en el Antiguo Testamento. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. En resumen, el Antiguo Testamento y entre ellos Levítico son una serie de ejemplos de situaciones que pueden ser muy físicas, muy visibles, pero que representan cosas espirituales, que nos anticipan, entre otras cosas, en los sufrimientos y la gloria de Cristo. Bueno, Levítico contiene instrucciones muy útiles también para nosotros, porque revela a Cristo de una manera muy notable, muy preciosa. Por ejemplo, nos enseña acerca de adoración. ¿Ya? Para nosotros la adoración en la actualidad ya no está restringida a lugares específicos, ni momentos específicos, fechas específicas, ni un monte aquel o un lugar acá, ni rituales específicos, aunque hay ciertos señales, reuniones especiales que se hacen de adoración. La adoración en sí es un acto común y corriente diario del cristiano. Recordando, ¿cierto?, lo que el Señor le dice a la samaritana, a la mujer samaritana, vamos a leer Juan 4:21. Le dice Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Nosotros no estamos en Jerusalén, ni cerca del tabernáculo ni del templo, sin embargo adoramos. Vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El tema clave de este libro, entonces, la adoración, pero por otro lado también santidad a Jehová. Santidad delante de Jehová. Y el mensaje es un mensaje doble, ¿ya? La temática es una temática doble. En primer lugar, Levítico enseña que el camino para llegar a Dios tiene que haber sacrificio, o sacrificio, en singular. La palabra expiación ocurre 45 veces en este libro. 45 veces ocurre la palabra expiación. Y la palabra expiación significa cubrir completamente, cubrir todo. La sangre de la cual se menciona mucho, y que en el capítulo 1 ya hay por lo menos 6 o 7 menciones de ella, la sangre de estos animales lo que hacía no era quitar los pecados de aquellos que ofrecían esos sacrificios, pero sí eran cubiertos, eran expiados, eran cubiertos completamente. Lo cubría hasta que Cristo viniera, que quien por su sangre y por su sacrificio único sí los quitaría definitivamente. Es lo que el apóstol Pablo dijo en su carta de Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, no en la sangre de los animales, ni de machos cabríos, ni de ovejas, sino en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ya? Dios, ¿qué pecados había pasado por alto? Todos los pecados antes de la muerte de Cristo.
Todos esos pasados, esos pecados pasados, habían sido tomados, dicho de una manera nuestra, a crédito. ¿Ya? Habían sido a crédito y que iban a ser pagados por Cristo en la cruz. Cristo entonces al derramar su sangre, paga todo esto. Iba a ser entonces de esta manera Cristo el instrumento de la redención, de la expiación, del perdón de Dios. De esta manera entonces Dios quiso mostrar su justicia. ¿Por qué? Porque un juez que no castiga el pecado es un juez injusto. ¿Ya? En nuestra vida lo podemos evidenciar siempre, ¿cierto? Un juez que no condena un pecado o, perdón, una transgresión de la ley, lo consideramos un juez corrupto, un juez malo, un juez injusto. Dios manifiesta que Él no es injusto, sino que solamente por paciencia ha pasado por alto, ha soportado aquellos pecados a crédito en espera de la obra expiatoria definitiva de Cristo. ¿Ya? Y en miras de eso, los israelitas tendrían que representar, anticipar esa muerte por medio de sacrificios de animales. Uno de los versículos claves de Levítico está en el capítulo 17. Veamos Levítico capítulo 17. Solo el versículo 11. Dice, Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar, por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Y qué significa expiar? Cubrir completamente. Esta misma sangre de estos animales cubrirá el pecado de la persona. ¿Ya? Versículo clave. Así que en primer lugar, el Levítico enseña de una manera muy fuerte y con muchos ejemplos y con variadas maneras de verlo, que para llegar a Dios, el camino para llegar a Dios es en base al derramamiento de la sangre, al sacrificio, a la expiación. En segundo lugar, también enseña cómo se debe llegar a ofrecer ese sacrificio, cómo se debe adorar a Dios. Y dice que este libro enseña entonces también a vivir de una manera de santificación. La palabra santidad ocurre 87 veces en este libro. 87 veces. En el capítulo 20, versículo 26. Versículo clave también. Estamos haciendo como una introducción solamente al libro, ¿no? Para ver algunas partes claves. Capítulo 20, versículo 26, dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces Dios entrega leyes estrictas que controlaban la dieta, la vida social, los detalles, la vida familiar, todos los aspectos del pueblo. Bueno, estas leyes también tienen una aplicación espiritual, por supuesto, para nosotros que debemos ir estudiando. Ese es el motivo por el cual nosotros debemos estudiar este libro. Porque para nosotros hoy el acceso a Dios está asegurado por medio de la sangre de Cristo. El escritor de Hebreos lo explica
de la siguiente manera en Hebreos capítulo 9, versículos 25 y 26. Tengo aquí anotado, se los voy a leer inmediatamente. Hebreos 9, 25 y 26. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Ya? La obra de Cristo entonces también, representada en estos sacrificios, sirve para limpiar al hombre, que se pueda llegar ahora sin pecado, justificado delante de un Dios que exige santidad. ¿Ya? Aquellos que han sido redimidos entonces por la sangre de Cristo vivirán una vida santa, una vida piadosa, una vida apartada, como decía capítulo 20, versículo 26, que han sido apartados, que son míos, y una vida piadosa. En Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Fíjense bien, esa sangre, la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. La sangre del pacto nos hace aptos para hacer la voluntad de Dios, para ser perfeccionados, santificados, haciendo Él, Dios, el Padre, haciendo el Padre en vosotros lo que es agradable delante de Él. Dios va haciendo una obra en nosotros que nos va haciendo cada vez agradables a Él, pero por medio de Jesucristo, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ya entonces, estos son los dos temas entonces principales del libro de Levítico. El sacrificio es la única manera de llegar a Cristo. No existe otro camino. Cristo no le bastaba simplemente con venir acá a predicar y hablar del amor y hacer milagros. Él debía morir y entregar su sangre. Y para nosotros hoy en día es necesario que tenemos que ir a ese momento. Tenemos que ir a Cristo, y no solamente al Cristo que hace milagros, sino al Cristo que muere en una cruz. Porque solamente su sangre, por su sangre nosotros podemos encontrar, podemos allegarnos y acercarnos a Dios. Y en segundo lugar, el otro mensaje es de santificación. Dios exige del adorador purificación, santificación, no por medio de sus esfuerzos personales, sino por medio de Cristo. Bueno, Levítico es un libro notable en muchos aspectos, especialmente si lo consideramos a la luz del Nuevo Testamento, ¿cierto? Como lo hemos estado haciendo. Algunos a lo mejor pueden considerar, bueno, yo, con la primera vez que lo leía, cierta monotonía, una repetición, porque no entendía, pero vamos a encontrar una serie de riquezas. En primer lugar, por ejemplo, parte el libro con 5 ofrendas, que están en los primeros 5 capítulos de Levítico, por cierto, las ofrendas de olor grato y las ofrendas que no son de olor grato. Estas dos tipos de ofrendas que están en los primeros 5 capítulos señalan a Cristo de una manera clara y evidente. Podemos ver a Cristo ahí. Describen en profundidad la personalidad de Cristo, tanto en su naturaleza humana como en su naturaleza divina. ¿Ya? Si hay algo que siempre me ha costado comprender a mí personalmente, no sé a usted, es esto de que Dios pueda ser, que Cristo pueda ser hombre y Dios. Todavía me supera absolutamente poder comprender esto.
En algo nos va a ayudar Levítico, en algo nos va a ayudar Levítico. ¿Ya? Además de su naturaleza humana y divina, también nos enseña acerca de su muerte de una manera detallada. En segundo lugar, esto está desde el capítulo 1 al 7, ya el capítulo 6, capítulo 7 reitera y da más detalles sobre estas 5 ofrendas. Desde el capítulo 8 al capítulo 10, estamos en un pequeño bosquejo, tenemos la consagración de los sacerdotes. Los sacerdotes que iban a ministrar en el templo, en el tabernáculo, ellos tenían que prepararse, debían consagrarse. ¿Ya? En tercer lugar, en el capítulo 11 tenemos la dieta que Dios proveyó a su pueblo. Tiene una dieta principalmente muy higiénica y a la vez también terapéutica, es decir, servía hasta para sanar muchas de las afecciones que podían haber en esa época. ¿Ya? En el capítulo 12 habla acerca de la mujer, de la maternidad en particular, y nos muestra harto sobre lo que Dios piensa acerca del sexo femenino y de la maternidad. En el capítulo del 13 al 15 habla de la lepra y cómo tratar los problemas de la lepra. Ya en una lectura rápida podríamos decir que nos investiga no solo la lepra, que aunque no se sabe exactamente qué tipo de enfermedad era, hoy en día sabemos que puede derivarse alguna de las enfermedades actuales, podría ser comparativa, pero no tenemos lepra hoy en sí mismo. Pero obviamente aquellas personas más dedicadas al estudio han visto la relación entre la lepra con el pecado. ¿Ya? Y de ahí en adelante siempre se ha tratado la lepra como un representante, un símbolo del pecado. ¿Y cómo debe ser tratado? La limpieza que debe haber, el proceso de purificación que debe haber, etcétera, etcétera. En el capítulo 16 nos habla del gran día de la expiación, que es un retrato, ¿cierto?, del sacrificio de Cristo. Capítulo 17 tenemos la importancia del altar de bronce, que es el altar de los sacrificios, o el altar del holocausto, que se le llamó así, aunque no solo se hacían holocaustos, pero como era lo más importante, se le pasó a llamar también el altar del holocausto, pero es el altar de bronce, que destaca también la obra de Cristo en la cruz. Capítulo 18 al 22, hay detalles acerca de la vida diaria del pueblo y acerca de la familia, ¿ya? Mostrando Dios también lo importante que para Él es todos los ámbitos de nuestra vida, incluida nuestra familia.